bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que están en este estudio de CNN en México, Tonio Del Olio y Claudia Cruz. Tonio es representante de Libera Internacional, es sacerdote y representante de Libera Internacional. Gracias, Tonio, por estar aquí. Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por estar aquí. Claudia Cruz es directora del Instituto de Acción Ciudadana y referente de Libera en México. Claudia, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias a los dos que están aquí. Y bueno, pues están aquí porque Libera, que es esta organización internacional de la cual nos hablarán tanto Tonio como Claudia, pues tiene una visita a México. Es la tercera visita que se hace de Libera a México en los últimos 3 años. Y bueno, tiene mucho sentido hablar con ellos porque no es que estén presentando en este instante un documento que se llama México, la guerra invisible, pero digamos que es el retrato, la historia, las cifras de los negocios de los cárteles criminales y la impunidad de las mafias mexicanas que ellos han presentado a este gobierno que está empezando, que tiene sus 4 o 5 meses de haber empezado en México, y que es la radiografía de lo que encuentran ellos precisamente como especialistas en la materia de la situación en nuestro país, asociados directamente con la tarea, con la actividad, no la tarea, la actividad de las mafias mexicanas. Me gustaría, Tonio, Claudia, iniciar esta conversación con una descripción de lo que es esta organización llamada Libera. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Por qué visitan México? ¿Cuál es su alcance internacional? Para empezar, decimos que esta iniciativa de formar no una nueva organización contra la mafia, sino una red de organizaciones contra la mafia, empezó después de la época que en Italia llamamos de los masacres, después que fueron matados los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino con sus escoltas. Entonces la pregunta era si podemos ofrecer una contribución como sociedad civil. Y nos damos cuenta que la mafia no es solamente una organización criminal, sino es diferente. Es una organización criminal que tiene vínculos con la política, con la economía, con el mundo de la información, lamentablemente también, y que también no es solamente organización criminal, sino un costumbre. Nosotros decimos que hay mafia, pero también hay mafiosidad. Y mafiosidad significa una cultura, una mentalidad. Entonces, no se puede enfrentar solamente con la policía y con los jueces, con los fiscales, con la política, sino también difundiendo una mentalidad nueva. Entonces, por primera iniciativa tomamos iniciativas también, que era de recoger 1 millón de firmas para presentar al Congreso italiano, al Parlamento, una nueva ley que iba a confiscar los bienes a los mafiosos y también a utilizarlos en el sentido social. Solo en el sentido social, para difundir una mentalidad nueva, para dar confianza a la población, para dar lugar de trabajos a los jóvenes que estaban actuando en la misma área donde la mafia iba tomando consenso entre la gente. Entonces, ahora nosotros podemos decir que tenemos 1.600 organizaciones nacionales y locales que se van a asumir a esta red y que con la postura que tienen, con la profesionalidad y con la sensibilidad que tienen, van a contribuir a crear esta mentalidad nueva contra la mafia, con la formación en la educación, en la escuela, en la calle, con los jóvenes, con todos, y con la memoria. Entonces atendiendo a los familiares de las víctimas de mafia, con apoyo legal y también con apoyo psicológico y también con un respaldo de toda manera y volviendo los familiares como testimonio en el camino de la educación, que es muy eficaz. Y tercero, es con una nueva forma de información, por ejemplo, diciendo que vamos a capacitar a los periodistas a no dar solamente crónica, sino también investigación en los casos, diciendo por qué pasa esto. Y también diciendo que hay crónica negra, pero hay también crónica blanca, entonces de los avances que se puede contar en Italia. Y como entonces con una trayectoria internacional hemos formado una red europea que se llama FLAIR, Freedom, Legality and Rights in Europe, y también una de América Latina y América Central que se llama
ALAS, América Latina Alternativa Social. Y tenemos pero solo por el México una campaña su propia, porque hay vínculos entre los carteles y con la mafia italiana, un intercambio muy lucroso, un negocio tan radicado, tan difundido, y porque nosotros creemos en una solidaridad internacional. Y como la mafia se ha globalizado, toma muy fortalecimiento de todo el proceso de globalización y también del proceso de la crisis internacional en curso, de crisis económica y financiera. Nosotros también necesitamos de globalizar la antimafia social. Por eso, con unas organizaciones de México tomamos acuerdos y fortalecimiento y trabajo juntos, porque creemos en eso. Y Claudio puede hablar de esta red mexicana que estamos desarrollando y apoyando también, que se llama Retoño, que es una mirada de esperanza, porque nosotros creemos que no solo podemos ayudar al México de afuera, sino hay energías positivas, muchas aquí en México, que pueden ser liberadas, ¿no? Entonces, el título de la campaña es Pace per il México. Entonces, pace en italiano, pace per il México, pero también México por la paz. Y ahora, con una presencia en México de hace pocos años a la fecha, y como dice Tonio, con una campaña propia para México, con la especificidad de México, ¿qué hay aquí? ¿Qué es lo que nosotros, más bien agradecemos mucho a Toño de habernos encontrado? Porque ante lo que ellos dicen es que tienen la mafia más antigua del mundo, pues también tienen la antimafia más antigua del mundo. Lo que ellos han vivido, nosotros apenas lo estamos viviendo y nos han estado asesorando tanto en la parte técnica para la conformación de una red, o incluso de lo que los acontecimientos que pueden venirse todavía mucho más profundos, que puedan lacerar más a la sociedad mexicana, y que nos dicen es, bueno, nosotros hemos hecho algunas acciones en Italia que surgieron de esta forma, generando una red de organizaciones que, sin perder cada una su propia identidad, sí se identificaron en la red Libera, que implica generar una fuerza política ante el Estado, de decir basta, pero al mismo tiempo de generar las solidaridades al interior de cada una de las organizaciones con las víctimas, o también para temas que tienen que ver con la prevención social de la delincuencia. Entonces, ellos a nivel de lo que han generado con la ley, por ejemplo, de la confiscación de bienes, lo que hacen prácticamente es la reparación del daño social. No es la reparación del daño directamente a la víctima, sino es si hay un hotel donde hay niñas en la Merced que han sido utilizadas para la trata de personas y explotadas sexualmente, ese lugar, en vez de que se lo den a un gobierno para que lo reutilice en otra cosa, o a la Secretaría de Seguridad Pública, o la PGR, o al Poder Judicial, o lo vendan, como lo hacen, porque así dice la ley ahora, es a través de la ley de extinción de dominio, tendría que generar que este hotel se le entregaran, por ejemplo, a esas niñas que fueron explotadas, para que ellas hagan una cooperativa y puedan sobrevivir del daño que se les hizo ahí. Pero además acompañadas con organizaciones e instituciones públicas que realmente quieran transformar el daño que se generó en el lugar, porque no es un problema solamente del hotel. Ese inmueble fue utilizado para hacerle daño a toda una zona. Ahí, en ese hotel, llegan también las drogas, también llegan las bebidas, o sea, hay una serie de ilícitos que van lastimando y lacerando a la sociedad en su conjunto, a nivel territorial. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, este tipo de leyes. Y es una cosa que nosotros hemos estado retomando y le hemos pedido también ahora al Congreso, junto con estas organizaciones, pues
que empecemos a buscar otro tipo de alternativas también que han utilizado en otros países, que puedan ir transformando este tipo de acciones y no se queden solamente en una acción de simular que se están haciendo cambios y no haya cambios, sino que realmente hayan este tipo de transformaciones. Claudia, Tonio, déjenme hacer una pausa y regresemos con ese punto que es un punto muy interesante para la experiencia italiana. ¿Qué casos en específico nos podrías contar, Tonio, precisamente de esta manera de entender de manera diferente la confiscación de los bienes? Ya México tiene una ley que contempla la extinción de dominio, pero ciertamente no está contemplada esta parte que ustedes están planteando que impactaría de otras maneras a las víctimas directas de los delitos, y volvemos con ellos si les parece. Bueno, regresamos en esta conversación sobre Libera y sobre la visita de Libera a México con Tonio Del Olio y con Claudia Cruz, estos líderes de la Red para la Prevención de Delincuencia Organizada, que como nos dices, Tonio, está compuesta de 1.600 organizaciones. Sí. 1.600 organizaciones que a nivel mundial... No, son a nivel italiano. ¿Solo en Italia? Sí. ¿Y a nivel mundial? A nivel mundial hay otras, como 35, por ejemplo, en FLAIR, que sería la europea. Pero solo en Italia, 1.600. 1.600 en Italia, sí, claro. Retomo el hilo de lo que decía Claudia sobre esto que me parece muy interesante, que están ustedes promoviendo, entre otras cosas, que es una concepción distinta de lo que sucede con los bienes incautados a los delincuentes. En este caso, el tema de las víctimas por delante y el tema de los recursos incautados con leyes como la mexicana, que ya tiene la figura de la extinción de dominio, pero que hace otras cosas. ¿Cuál es la experiencia italiana? Si te viene, Tonio, un caso que ejemplifique el espíritu de lo que están diciendo, vendría muy bien. La tierra, por ejemplo. Tierra. Sí, no se puede imaginar que la reutilización social, el reuso social de los bienes, se pueden imaginar con edificios, con apartamentos, pero ¿qué hacemos con la tierra? Entonces, en 1996, cuando fue aprobada esta ley del Congreso italiano, dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos reutilizar? Entonces, hemos formado cooperativas juveniles de jóvenes de este lugar que normalmente para buscar trabajo iban a tocar la puerta de los poderosos. Los poderosos pueden ser políticos o mafiosos, o políticos mafiosos también. O mafiosos que hacen política, porque todo se mezcla en ese. No hay frontera en muchos casos. Entonces, por eso, estos jóvenes sumieron su orgullo para buscar un trabajo, encontrar un trabajo que se puede construir. Pero le puedo dar también ejemplo por Argentina, por ejemplo, donde estamos respaldando también el proceso, donde secuestraron un taller de textiles, ¿no? ¿Se dice textiles? Sí. Donde estaban esclavizando mujeres de Bolivia, por ejemplo. Entonces, al final, cuando el juez condenó el clan, el cartel que estaba manejando una red de talleres por grandes marcas que salen a la venta con buena imagen. Entonces dice, ¿qué hago con estos? Entonces encontró una organización que se llama Alameda, que es partner de Libera en Argentina, y dice, velador, ¿por qué pueden utilizarla? Ellos llamaron las mismas mujeres que estaban trabajando como esclavas y formaron una cooperativa. Y ahora ellos pueden ser como dueños, ¿no? Como orgullosamente productora de un nuevo producto que es un producto limpio y que está conectado con una otra red que se llama No Chains, sin cadenas, a nivel mundial. Entonces son ejemplos que se pueden actuar porque no solamente iban a golpear la mafia, sino también a crear una nueva mentalidad, nuevo ejemplo que se puede. Aquí en México lo que está pasando es que se llama guerra. Es como dijeron los franceses, ¿no? A la guerra como a la guerra.
Aquí hay una manera diferente de enfrentarse con la guerra, que sería este sentido cultural, este sentido social. Y lo que me di cuenta en mi propia experiencia, porque fui capellano de una cárcel de máxima seguridad, donde estaban como sacerdote, estaban, sí, capellán. Habían personas como máximo exponentes de la mafia, y que ellos estaban parados para enfrentarse con las instituciones como policía en la manera violenta, pero no tenían medidas para enfrentarse con este nuevo modelo de antimafia social. Entonces me parece que se puede ganar más éxito si vamos a enfrentarnos no con la misma forma de violencia de la mafia, como lamentablemente en México hasta ahora me parece que se enfrentaron, sino con otra manera de difundir una cultura nueva, porque lo sabemos todos que la mafia, la otra cara del medallón de la mafia es la corrupción, es la impunidad. Y hasta cuando nosotros no vamos a enfrentarnos, a luchar contra la corrupción y la impunidad, no podemos esperar de ganar un éxito. Y en México en este momento me parece que está muy difundida una mentalidad que se busca como favor lo que las autoridades tienen que dar como derecho. Entonces, si me afecto, si tengo un problema, no me pido dónde voy para resolverlo, sino quién conozco que me puede apoyar. Entonces, esto no es un Estado democrático si vamos a seguir pensando en esta manera. Ese es el cambio que tenemos que tomar. Por ejemplo, en Italia, el gobierno Berlusconi dice: nosotros somos los campeones contra la mafia porque hemos preso un montón de personas que estaban de nascondida, que estaban escapando por la justicia. Eso es muy importante, sí, claro. Entonces no lo haga un gobierno, sino los fiscales y la policía. Pero eso es importante. Pero la mafia en la historia italiana siempre tiene posibilidad de regenerarse, de reemplazar el puesto. Muchos piden que lo prenden para tomar su puesto. Pero yo tengo un ejemplo de un jefe de mafia que se llama Pietro Allieri. En la cárcel me dice: es muy importante que van a la escuela a enseñar los valores más altos, más importantes en este momento. Es importante que lo hagan. Pero mira, padre, dice, cuando los estudiantes terminan con la escuela, necesitan de un trabajo. El trabajo no lo piden a ustedes, lo piden a nosotros. Ese es el poder. Entonces, en México, ¿qué pasa en este momento? Ese es el poder que tienen los carteles que se van radicalizando y ramificando por todos lados, ¿no? Déjenme, Tonio, Claudia, después de la pausa, regresar en esta línea. Bueno, se acabó el tiempo, Claudia Cruz, Tonio Del Olio. Nos estamos despidiendo en esta parte del programa. Y bueno, el conjunto de cosas que Libera está realizando a nivel internacional, y en este caso con el tema México en particular, bueno, nos lleva, Claudia, a varios temas. ¿Con qué cerrarías para esta conversación? Bueno, que en esta gira, se llama la gira Giramundi en México, se estableció una serie de canales de organizaciones, tanto de Libera con organizaciones de México que hacen prevención social a nivel territorial para generar la red Retoño. Al mismo tiempo también con los albergues del Foro de Migrantes, que también están haciendo finalmente prevención social en México. Y lo que queremos es ir generando esta red que se llama Retoño, que como en Libera nosotros mantengamos nuestra identidad, pero sí nos ayudemos a poder ayudar a las víctimas a generar un espacio de interlocución entre ellas y también de apoyo entre ellas. Al mismo tiempo, una reunión que también tuvimos con las víctimas de Libera, con las de aquí de México, de ir generando las hermandades de casos para que cada una de ellas, tanto las de aquí, revisen cómo están los casos de allá y pueda ser un ámbito de generación de insumos, de
que los gobiernos se les pueda estar reclamando de qué están haciendo con los casos de cada una de estas víctimas y que ninguna de ellas se sienta sola nunca más. En el ámbito desde Italia y México prácticamente estamos generando una red binacional. Tonio, padre, ¿con qué te despedirías? Dos cosas que me interesaría comunicar. La primera es que hay 8 jóvenes que nos acompañaron también desde Italia y que en este momento están trabajando con la organización Caso Ciudadano, capacitándose aquí en México por una intervención social de prevención en Italia. Entonces aquí van aprendiendo. Es el ejemplo que el México puede enseñar cosas que en Italia no practicamos tan fuerte, ¿no? Entonces es muy importante. Este colectivo de jóvenes se llama Atrévete Mundo. Es muy interesante. El segundo es que nosotros no creemos que hay víctimas de serie A y víctimas de serie B, no sé cómo se dice, de primera categoría o de segunda categoría. Pero también como Libera aquí en México no ha señalado casos que podemos apoyar en Italia, hemos tomado posición enviando cartas a la gobernación de México a través de la embajada por 3 casos en particular hasta ahora, como el caso de la periodista Anabel Hernández, que me parece ser es muy importante como ejemplo de lo que pasa por los periodistas aquí. Entonces hemos hablado en Italia de este caso, le hemos invitado porque día conferencia, el caso del padre Solalinde, padre Alejandro, y del Carlos Cruz. Entonces son 3 categorías diferentes, un sacerdote, una periodista, un trabajador social, un operador social. Lo que pasa en México me parece que pueden tomar un ejemplo por las amenazas que ocurren por eso. Hasta ahora me parece que hemos tomado un buen éxito lanzando en Italia la atención atendiendo a estas personas que son amenazadas. Estas personas en particular, pues ahí quedan las reflexiones que nos dejan para pensar el caso México, la situación en México, el tema de la mafia y la mafiosidad, sí, que desde luego, como lo plantean desde todos los puntos de vista, es la manera más amplia de entender un fenómeno que involucra tantas cosas, incluyendo la cultural. Gracias a Claudia y a Tonio por estar aquí en este programa, en esta visita que han hecho a México, y nos mantendremos en comunicación para seguir de cerca pues las respuestas incluso oficiales que pueda haber a los planteamientos que ustedes están haciendo tan específicos en cuestiones que ya nos narraron en esta ocasión. Gracias Claudia, gracias Tonio por estar aquí, gracias a los dos, y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles en el programa. Pásela bien, hasta mañana.